¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos alumnos? Estoy aquí con ustedes a través de esta clase asincrónica. Hoy vamos a continuar con lo que estábamos viendo la vez pasada. Nosotros habíamos visto la última vez que habíamos representado gráficamente a los números complejos en el plano cartesiano, en el plano que nosotros conocemos sin ningún tipo de problemas. ¿Por qué? Porque eso es lo que estudiamos todo el tiempo. Ahora, tienen que saber ustedes que no solamente tenemos el sistema cartesiano para representar funciones, tenemos varias, inclusive hay una lista tremenda de otros sistemas. Por ejemplo, los más conocidos son esto que vamos a ver ahora, que es el plano polar o forma polar que le decimos con números polares. Después tenemos también, por ejemplo, los planos hiperbólicos, los planos esféricos. Tenemos también, por ejemplo, el sistema de coordenadas trigonométricas. También tenemos, por ejemplo, las inversas trigonométricas y muchas otras más. En análisis vectorial eh, desarrollamos un poco más de polar y a veces nos vamos a esférica y a veces en cilíndrica. Inclusive en cálculo también avanzado ya usamos esos sistemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vamos a integrar, las integrales se hacen muy complicadas. Entonces, si llevamos al plano polar, resulta mucho más fácil para nosotros, por decirlo. Y también en los otros sistemas. Es un tanto más complicado pasar de un plano a otro plano, de un sistema a otro sistema, pero facilita mucho los cálculos que estamos queriendo realizar. Bueno, entonces esa es como una introducción. Ahora vamos a leer un poco lo que nos dice acá. Forma polar de los números complejos, también le llamamos así cis, que está allá abajo, que significa cis. Ustedes sí leen esa palabra C y S significa que es en el plano complejo. Otro método, ¿y qué está ahí abajo? ¿Qué significa cis? A ver, vamos a mirar ya antes de pasar. Está acá. La expresión cis es una notación matemática poco usual, utilizada para designar de forma compacta la función. Y acá tenemos coseno, o sea, cis, que es nuestro plano complejo, está dado por coseno más i por seno de x, donde coseno es la función coseno y es la unión imaginaria, la unidad imaginaria, y sin es la función seno. O sea, esto ya habíamos visto también la vez pasada en una de las presentaciones, que la forma, digamos, de representar también un número complejo es a través de esto. Y habíamos visto que era, por ejemplo, e elevado a la i por pi. ¿Se acuerdan? E elevado a la i por pi es igual a coseno de tanto más i por seno de tanto. Esa era la forma de Euler. Bueno, entonces ahí ya tenemos qué significa cis. Bueno, para que entonces nos adentremos a lo que es plano complejo, necesitamos primero determinar en forma gráfica y cómo está hecho, por decirlo, el plano. Nosotros en el plano cartesiano tenemos el par ordenado X e Y. En cambio, acá en el plano polar, nosotros tenemos dos situaciones, o sea, dos elementos fundamentales, por decirlo. ¿Qué viene a ser qué cosa? Viene a ser el ángulo y el radio, ¿sí? ¿Cómo está determinado el radio? Y fíjense acá el par ordenado. Si yo consideraba esto en el plano cartesiano, P iba a ser X e Y. Entonces, ¿cómo se representa en el plano polar un punto? ¿Por qué? Porque este es un punto en verdad, no es una recta, es un punto. Entonces está determinado por R, que es radio, o sea, que sería la longitud o la distancia que existe desde el origen hasta donde está el punto. Y pi es la abertura que tiene en relación al eje horizontal X, o sea, la abertura que tiene en relación a la recta, que nosotros podemos realizarlo a través de la ubicación del punto en cualquier cuadrante. También nosotros podemos considerar esto como cuadrantes, o sea, puedo decir acá que tengo también cuatro cuadrantes, pero lo que tienen que saber es que en este caso ya no es X e Y, sino directamente es radio y pi. Me dice acá, otro método para representar los puntos de un plano mediante pares ordenados de números reales es el de coordenadas polares. Acá estamos considerando solo números reales. ¿Por qué? Porque así como les decía, es una introducción porque capaz no desarrollamos esto. No tenemos mucho tiempo a veces para desarrollar en otras materias. Esto tendría que haberse desarrollado en geometría analítica. En la geometría analítica, en la última parte me habla de números complejos, o sea, números, sistemas polares.
Entonces, el sistema está dado por un punto cero del plano llamado polo. Fíjense, origen se llama polo. Una semirrecta X, esta es mi semirrecta X, que parte del polo llamado eje polar o rayo inicial. Tiene que ser en horizontal siempre. Un sentido de rotación S, que significa eso que esto que yo tengo acá, va a ir rotando de acuerdo a la ubicación que tiene el punto. Por eso me dice alrededor del polo, o sea, que tanto hace la vuelta en el sentido de dónde está ubicado el punto. Y la unidad de medida U, que viene a ser qué cosa, y el radio en este caso. Entonces, acuérdense, un plano polar, entonces está dado también por un punto, pero el punto tiene como elementos al radio y el ángulo que forma el radio inicial con la recta que se origina desde el origen hasta la ubicación del punto. Cada vector P, le llamamos vector, obviamente, este es un vector, y también el vector OP, porque es O hasta P, que determina el punto a partir del polo, queda definido o determinado por la longitud. Y fíjense, como yo determino entonces la longitud de R, entonces me dice OP, o sea, es el vector OP. Por eso está así en valor absoluto, porque me indica que tiene que ser positivo siempre, llamado módulo del vector OP o del punto P. Entonces, radio, ¿cómo yo determino? Y determino entonces a través del vector OP. OP. Y el ángulo tita de los lados X, acá tengo X y el otro que es OP. Entonces, este es un lado, este es otro lado, considerando este que sea un ángulo. Y este es mi ángulo, ¿sí? Con el signo que le corresponda de acuerdo al sentido de rotación S que se haya elegido. En nuestro caso, tomaremos el sentido usado usualmente en trigonometría, es decir, en sentido antihorario. Este ángulo tita se llama argumento. Este ángulo se llama argumento. ¿Cómo era que se llamaba esto? Esto se llama módulo. ¿Cómo se llama el ángulo formado en estas condiciones? Se llama argumento de P. En resumen, los valores R y tita son las coordenadas polares del punto P, R y tita. Las funciones que más utilizamos para que nos reduzcan o que nos faciliten los cálculos generalmente son funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son las que tienen mucho problema a la hora de resolver, entonces nos facilita mucho cuando llevamos al plano polar. Observación. El número R es siempre no negativo, porque es longitud, obviamente, y el valor del argumento no está completamente determinado, ya que sumando o restando un número entero de vueltas, es decir, a medida radial, 2pi, 4pi, 6pi, resulta el mismo vector OP. Ese es como darle la vuelta completa, así como nos decía que usamos como si fuera en trigonometría. Acuérdense que en trigonometría los ángulos se toman como si fueran dinámicos, o sea que están generándose todo el tiempo, que están rotando. En geometría básica nosotros no decíamos eso, teníamos el bosquejo del ángulo, por decirlo, y ahí ya se quedaba. Pero en trigonometría nosotros decimos que se está moviendo, que está en constante movimiento. Por eso es que me dice que nosotros vamos a tener tantas vueltas como queramos, pero en un momento determinado para, y esa parada, por decirlo, corresponde al punto que nosotros tenemos ya ubicado en el plano polar. La fórmula para hallar tita, que está entre 0 y 2pi, o sea, una vuelta completa, infinitos argumentos es esto, tita más 2kpi. Entonces, este viene a ser el múltiplo que yo puedo utilizar, por decirlo, o la forma generalizada algebraicamente para indicar de que el ángulo que forma un ángulo polar, en este caso, entonces está todo el tiempo en movimiento. Y en algún momento, así como les dije, para, entonces ahí, ¿qué vamos a tener? Y vamos a tener el mismo punto que yo podría tener en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante. De hecho, eso que nosotros decíamos en trigonometría, el de reducir al primer cuadrante, que era que hacíamos. Del segundo cuadrante yo puedo mandar al primero. Del tercero puedo enviar al primero. Del cuarto puedo enviar al primero. Esa es la misma historia lo que me está contando acá, ¿sí? Entonces yo puedo dar tantas vueltas y puedo reducir siempre al primer cuadrante todo. De estos infinitos argumentos se toma solo uno, llamado argumento principal, comprendido entre 0 y 2 tita. Por eso les dije, si yo hago, por ejemplo, no sé, hice 3 vueltas sobre la circunferencia trigonométrica, entonces, ¿qué pasó? Yo puedo reducir sin problema a un único cuadrante, por decirlo, y
Entonces siempre va a estar entre 0 y 2pi. No hace falta. ¿Y cómo conocemos eso? Si es mayor a 360, ¿qué era que hacíamos? Y yo puedo, por ejemplo, no sé, por decirlo, 540. Si yo divido 540 entre 360, me da 1.5. Significa que hizo una vuelta completa y la mitad. Entonces, eso es la misma idea también de lo que estamos viendo acá. Inclusive, cuando grafiquemos, y acuérdense ya a partir de ahora, porque no sé si llegue a ese ejercicio, entonces, si me da, por ejemplo, un ángulo negativo, yo tengo que reducir al primer cuadrante. ¿Qué significa eso? 180 menos el número. Siempre va a ser de esa forma. Se van a acordar en trigonometría que hacían así. Ya hace mucho que trigo no trabajamos, pero la idea siempre es el de fijar algunas cosas para toda la vida. Bueno, ahora sí vamos a hacer entonces el de convertir de un sistema a otro sistema. En este caso vamos a convertir de polar a, por ejemplo, cartesiana o de cartesiana, por ejemplo, a polar. Entonces fíjense lo que me dice acá. Si construimos conjuntamente un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, significa que tenemos X e Y forman 90 grados, con la misma unidad en ambos ejes y un sistema de coordenadas polares de polo cero y semieje mayor a X mayor a cero, significa que van a ser siempre positivos, o sea, se va a dar la situación esta cuando tenemos en el primer cuadrante. Y determinamos en él un punto P que va a estar dado por el par X e Y. Si está hablando de X e Y, entonces está en cartesiano. Y por el par R tita, entonces ya va a estar en su forma polar. Entonces, fíjense acá. Yo tengo entonces el sistema acá, ortogonal, tengo 90 grados aquí, tengo un punto arbitrario, y ese punto arbitrario, ¿qué hacemos? Hacemos coincidir en la parte cartesiana, o sea, X e Y, que es de cartesiana, y también de polar. Entonces, ¿cómo está dado un polar? Y entonces el ángulo que es tita y R. Entonces, hacemos que coincidan aquí, en este punto los dos. Entonces, tengo el punto cartesiano y el punto polar. De la siguiente figura obtenemos esto, y fíjense esto, ¿sí? Si yo quiero tita, entonces me dice fórmula para obtener coordenadas cartesianas a partir de coordenadas polares. Entonces tengo coseno de tita. ¿Coseno a qué es igual? Es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso mi hipotenusa es R, este es mi cateto opuesto. ¿Por qué? Porque acá está mi ángulo. Y este es mi cateto adyacente. ¿Por qué? Porque este lado le toca al ángulo. Y opuesto es el que le mira al ángulo en el otro lado. Entonces, ¿qué voy a decir? Coseno de tita es igual entonces a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué puedo hacer acá? Y puedo despejar de aquí X. Fíjense, X yo puedo despejar, entonces voy a tener ¿cuánto? Esta R que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces tengo que X es igual a R por coseno de tita. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo entonces en el plano polar y conozco el radio y conozco el ángulo también, entonces yo puedo multiplicar el radio por el coseno del ángulo y voy a tener mi abscisa en el plano cartesiano. Ahora, voy a hallar para y, entonces, ¿qué tengo? Seno de tita. ¿A qué es igual seno? Seno es igual a cateto opuesto, que es la y, este es paralelo a y, por eso este es y, sobre la hipotenusa, y la hipotenusa es r. ¿Qué hago acá? Yo quiero la y, entonces despejamos, y es igual a r por seno de tita. Entonces, si yo quiero saber la ordenada en el plano cartesiano y conozco el radio y el ángulo, entonces multiplico y ahí obtengo entonces mi ordenada. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Para obtener coordenadas cartesianas, o sea, para tener X e Y a partir de coordenadas polares. Ahora, yo puedo hacer al revés también. Puedo obtener coordenadas polares a partir de coordenadas cartesianas. Entonces, ¿qué hacemos? Y la R, fíjense cómo se posiciona R, cómo está dado si este es un triángulo rectángulo, esta es mi hipotenusa, esta es mi X y esta es mi Y. Entonces, ¿cómo puedo determinar R? A través de hipotenusa. Entonces, ¿qué me dice? Cateto, los catetos, o sea, el cuadrado de la suma de los catetos, X cuadrado más Y cuadrado, y en raíz. Y entonces ahí tengo radio. ¿Cómo puedo obtener el valor del ángulo? Y vamos a tener a partir de tangente. ¿Por qué? Porque yo tengo X e Y como conocido, entonces voy a reemplazar X e Y y va a ser tangente.
a que era igual tangente de este tita, es igual a cateto opuesto, que es esto, sobre cateto adyacente, que es esto, aquí. Entonces tengo, de acá puedo sacar tita, y tita es igual a ¿cuánto? Es igual a arctangente de y sobre x. Entonces fíjense que yo puedo entonces hacer ¿qué cosa? Si estoy en el sistema cartesiano y quiero pasar a polar, entonces esta es mi igualdad. Si quiero en el sistema cartesiano y tengo en polar, entonces usamos esto. O sea, al revés. Si tengo en polar y quiero en cartesiana, entonces hacemos esa igualdad. Si el punto P representa al número complejo, y ahora ya nos vamos a lo que nos interesa a nosotros. Esa era una presentación rápida o una introducción rápida. Ahora nosotros vamos a lo que nos interesa, que es la parte de números complejos. Entonces me dice, si z es igual a x más y, a sus coordenadas polares también se los conoce de la siguiente manera. Entonces le llamamos también a R módulo, pero ya le llamamos módulo de Z. Y Z está dada, fíjense, también en valor absoluto. ¿Por qué? Porque es distancia. Y el argumento de Z que simbolizamos arc de Z. Entonces, si aparece de esta forma, por ejemplo, Z bajo valor absoluto, entonces ese es el módulo. Y si aparece r de z, entonces eso significa que es el ángulo. Esto vamos a usar mucho después, más adelante, cuando estemos en integrales de línea. Tenemos que acordarnos de eso. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener que parametrizar algunas regiones para poder hacerlo más fácil. Si el número complejo representado por la forma binómica, x más y o a más y también puede ser, y si reemplazamos x e y por las igualdades que nos transforman a coordenadas polares, entonces voy a tener así, fíjense, z en su forma binómica es x más y. Entonces z que es igual y me dice que yo puedo hacer esto. Fíjense, fíjense. Acá tenía mi igualdad. En esta partecita, fíjense acá. Me dice y, ¿a qué es igual y?